¿Qué ocurre cuando un país pequeño decide desafiar las reglas impuestas por el sistema financiero global? Imagina el escenario. Burkina Faso, una nación enclavada en el corazón de África Occidental, se atreve a lo impensable. Levanta su propio ferrocarril sin recurrir a préstamos del Fondo Monetario Internacional, sin aceptar la dirección de expertos extranjeros y sin ceder a las condiciones de las potencias occidentales. Lo que está en juego va mucho más allá del simple orgullo nacional. Es un acto de rebeldía y de resistencia frente a las cadenas invisibles que han condicionado el desarrollo africano durante más de medio siglo. Para entender la magnitud de este desafío, imaginemos por un momento la historia reciente de África. Desde la independencia de sus naciones, la mayoría de los proyectos de infraestructura, ya sean carreteras, presas o aeropuertos, han estado sujetos a condiciones impuestas desde el exterior. Países como Senegal, Kenia o Ghana han firmado contratos de financiación que, aunque han permitido construir obras necesarias, también han llevado a ciclos interminables de deuda y dependencia. En muchos casos, los préstamos venían acompañados por la obligación de contratar empresas extranjeras, importar materiales de fuera y aceptar la supervisión de técnicos que, aunque expertos, no siempre comprendían las realidades y necesidades locales. En el corazón de este desafío burkinés late la figura de Ibrahim Traoré, un presidente joven que encarna la esperanza de una nueva generación. Con apenas 36 años, Traoré llegó al poder en medio de una crisis profunda, asumiendo el liderazgo de un país marcado por la pobreza, el conflicto y el desencanto con las viejas fórmulas. Su visión es política, no meramente técnica o administrativa. Lo que busca demostrar es que África puede construir progreso con sus propias manos, sin hipotecar el futuro de su gente, sin entregar sus recursos ni su dignidad a cambio de ayuda exterior. El ferrocarril de la soberanía no es solo una obra pública más, es una apuesta total, un todo o nada. Si Burkina Faso fracasaba en este proyecto, no solo perdería millones de dólares en recursos y años de esfuerzo, quedaría como ejemplo negativo, como advertencia para otros países que sueñan con desafiar el orden global. El prestigio del gobierno y la esperanza de toda una generación pendían de un hilo, bajo la amenaza de hundirse aún más en la pobreza y la sumisión internacional. Esta historia no sigue el guión habitual de megaproyectos financiados desde el exterior ni de ayuda internacional que nunca termina de llegar. Es el principio de una epopeya que sacude la narrativa dominante y pone sobre la mesa una pregunta incómoda. ¿Puede África decidir por sí misma o está condenada a repetir el mismo destino una y otra vez? Pero, ¿cómo logró Burkina Faso movilizar sus propios recursos y desafiar tantas décadas de dependencia? Para entenderlo, hay que adentrarse en la estrategia, los riesgos y los dilemas que enfrentó el país en su camino hacia la soberanía. El ejemplo burkinés se convierte así en una puerta de entrada para examinar con detalle las opciones que tienen los países del sur global frente a las estructuras financieras internacionales. Pocos países en el mundo son capaces de rechazar millones de dólares y renunciar a la llamada experticia internacional. Sin embargo, Ibrahim Traoré apostó todo por la soberanía, aun si eso significaba enfrentarse al planeta entero. No fue una decisión improvisada. Traoré y su equipo analizaron casos previos. Por ejemplo, Etiopía intentó desarrollar su red ferroviaria con participación internacional, pero terminó acumulando una deuda que comprometió el presupuesto durante décadas. Nigeria, por su parte, aceptó grandes inversiones chinas para sus trenes, pero a cambio de concesiones en sectores estratégicos como el petróleo y la agricultura. Burkina Faso, situado entre los países más pobres del globo, ha sobrevivido durante décadas bajo la sequía, el subdesarrollo y la presión permanente de instituciones y potencias extranjeras. Cuando Traoré tomó el poder, el país seguía atado a ayudas condicionadas, préstamos con intereses desmedidos y fórmulas dictadas desde fuera, que perpetuaban la pobreza y la dependencia. En vez de someterse al modelo tradicional, Traoré optó por nacionalizar las minas de oro, expulsar bases militares extranjeras y abrir un debate público sobre el desarrollo.
Su postura era contundente: poner los recursos nacionales por encima de la deuda con bancos y gobiernos del norte global. Este tipo de decisiones no son nuevas en la historia africana. Thomas Sankara, líder revolucionario y presidente de Burkina Faso en los años 80, intentó algo similar: priorizar la autosuficiencia, nacionalizar recursos y rechazar la ayuda internacional condicionada. Aunque su gobierno terminó abruptamente, su legado inspiró a generaciones de africanos, incluido el propio Traoré. Entonces, lanzó una propuesta que muchos calificaron de temeraria: financiar la construcción de un ferrocarril 100% burkinés. ¿Cómo lo haría? Usando ingresos de la minería estatal, emitiendo bonos nacionales para que el propio pueblo invirtiera y negociando acuerdos de trueque soberano con socios que respetaran las reglas de Burkina Faso. Sin préstamos del Fondo Monetario Internacional, sin consultores venidos de fuera, sin imposiciones de Occidente. Este enfoque recuerda, en cierta medida, al camino que siguieron países como Corea del Sur y Taiwán en la segunda mitad del siglo XX, cuando apostaron por el desarrollo endógeno y la inversión en capacidades locales antes de abrirse masivamente al capital extranjero. La decisión generó dudas y sospechas tanto dentro como fuera del gobierno. Algunos ministros temían el riesgo fiscal y la falta de experiencia técnica local. Otros veían una oportunidad única para demostrar que África podía romper el círculo vicioso de la dependencia. Las discusiones internas eran intensas. Algunos recordaban el caso de Ghana en los años 80, cuando un intento fallido de reforma agrícola sin apoyo externo llevó a una crisis alimentaria. Otros citaban el ejemplo de Brasil durante la construcción de la represa de Itaipú, cuando el país apostó por su propio modelo de desarrollo y logró resultados sorprendentes pese a las presiones internacionales. El escepticismo no solo surgía en Ouagadougou. Medios occidentales tildaron el plan de populismo peligroso, mientras en el continente africano se celebraba como un acto de autonomía histórica. En foros internacionales, analistas advertían sobre el aislamiento de Burkina Faso y pronosticaban un colapso económico inminente. Sin embargo, en las redes sociales africanas y en las calles de ciudades como Bamako o Abiyán, el proyecto era visto como una señal de esperanza y de ruptura con el pasado. El riesgo era mayúsculo. Si fracasaban, Burkina Faso perdería dinero, tiempo y credibilidad, y el intento serviría de advertencia para futuros líderes africanos. Pero si triunfaban, abrirían una senda inédita hacia el desarrollo bajo sus propios términos, demostrando que la soberanía no es un sueño, sino una estrategia viable. Este dilema recuerda al que enfrentaron países latinoamericanos como Bolivia y Ecuador, cuando decidieron renegociar sus contratos petroleros y mineros en la década pasada. Al principio fueron aislados y criticados, pero lograron aumentar sus ingresos y fortalecer el control nacional sobre sus recursos. Sin embargo, ¿qué sucede cuando un pueblo entero se adueña del sueño y el mundo responde con una resistencia nunca antes vista? Aquí comienza la verdadera batalla por la independencia. La experiencia burkinesa muestra que la lucha por la autodeterminación no es solo económica, sino también política, cultural y simbólica. Las primeras semanas pusieron a prueba tanto la determinación del gobierno como la confianza del pueblo. Nadie imaginaba hasta dónde llegaría la presión internacional. Para dimensionar la resistencia, basta recordar el caso de Irán en los años 50, cuando el intento de nacionalizar el petróleo terminó en un golpe de Estado apoyado por potencias extranjeras. O el caso de Chile en los 70, donde la nacionalización del cobre atrajo sanciones y desestabilización. Burkina Faso, aunque más pequeño y con menos recursos, enfrentó una tormenta similar, pero con herramientas distintas y una sociedad más cohesionada en torno al proyecto nacional. El éxito inicial del ferrocarril provocó una represalia silenciosa de los guardianes del antiguo orden. Sin disparos, comenzó una guerra invisible, ataques financieros, sabotajes y una campaña para quebrar la voluntad burkinesa. La asfixia económica fue la primera herramienta. Los bancos internacionales bloquearon transferencias para proveedores y obreros.
Grandes corporaciones occidentales anularon contratos vitales, dejando materiales detenidos en puertos extranjeros. Los pagos por exportaciones mineras empezaron a retrasarse durante semanas, aunque antes llegaban en cuestión de días. Burkina Faso respondió con ingenio. Ingenieros y jóvenes técnicos rescataron viejos talleres y, en solo algunos meses, aprendieron a fabricar piezas ferroviarias propias. Las universidades se transformaron en laboratorios urgentes y la creatividad se volvió el recurso central. De la dependencia absoluta de las importaciones, emergió una industria improvisada, nacida de herramientas rudimentarias y manos decididas. Esta reinvención recuerda la época en que Cuba, durante el llamado Período Especial, tuvo que rediseñar su economía tras la caída de la Unión Soviética, recurriendo a la invención y el esfuerzo colectivo para sobrevivir. El gobierno canalizó ese impulso popular en la Semana Patriótica. Durante 7 días, miles de ciudadanos en Ouagadougou, Bobo-Dioulasso y aldeas lejanas limpiaron vías, donaron alimentos y ayudaron a construir muros y puentes. La diáspora burkinesa en Francia, Costa de Marfil y Canadá organizó colectas y envió remesas directas para comprar acero y cemento. El ferrocarril dejó de ser solo un proyecto estatal. Se volvió una causa compartida, una epopeya nacional. En este sentido, la experiencia recuerda al Mundialito de la Dignidad en Sudáfrica, cuando comunidades enteras participaron en la construcción de estadios y la preparación del país para el evento, más allá de los intereses comerciales. La ofensiva no era solo económica. Grupos encapuchados sabotearon tramos recién instalados y depósitos de materiales. Por las noches, los rumores se multiplicaban. La prensa internacional advertía sobre una inminente crisis financiera, mientras analistas en televisión vaticinaban el colapso de la economía burkinesa. Las agencias de calificación degradaron la deuda nacional, sembrando miedo y desconfianza. Estas tácticas no son nuevas. En la década de los 80, México y Argentina sufrieron ataques especulativos similares cuando intentaron renegociar su deuda externa y reducir la influencia de organismos multilaterales. Aún así, los avances eran palpables. En algunos meses, se inauguraron los primeros 20 kilómetros de vía. Obreros celebraron bajo el sol, ondeando banderas y coreando himnos de victoria. Las imágenes circularon por redes y medios africanos, desatando un entusiasmo contagioso que cruzó fronteras. El ferrocarril ya no era una promesa, era una realidad visible, prueba de que el esfuerzo colectivo podía quebrar el cerco y la hostilidad internacional. Pero el peligro solo crecía. Cada sabotaje podía costar vidas, y el proyecto caminaba por la cuerda floja. Si caía, no sería solo una derrota local, sino una advertencia global contra la independencia africana. La presión externa e interna aumentaba día tras día, llevando al país al límite de su resistencia. Para mantener la moral alta, el gobierno organizó jornadas de reflexión, en las que líderes comunitarios y figuras históricas recordaban los sacrificios de generaciones anteriores. Cuando la moral flaqueaba y parecía que todo estaba perdido, el presidente Traoré apostó más alto. Lanzó el Plan Sankara con una consigna desafiante. Solo quien enfrenta el miedo puede transformar la historia. El plan evocaba el espíritu de Thomas Sankara, líder revolucionario burkinés conocido por su honestidad y su lucha por la justicia social. Sankara siempre defendió que la verdadera independencia comienza por la autosuficiencia alimentaria, la educación y el control sobre los recursos estratégicos. El país entero contuvo el aliento. El Plan Sankara prometía cambiarlo todo, pero sus riesgos eran tan altos como sus recompensas. Consistía en nacionalizar todas las minas de oro, destinar cada céntimo obtenido a la construcción férrea y establecer alianzas de supervivencia con países dispuestos a respetar la soberanía burkinesa. Granos y algodón a cambio de piezas marroquíes. Oro burkinés por maquinaria llegada desde China. Leche en polvo enviada de Malí y Níger, intercambiada por manos expertas. No era simple comercio, era un rugido de independencia materializado en rieles y traviesas. Para avanzar sin pausa,
se instauró un sistema de trabajo en 3 turnos, cubriendo las 24 horas. Ingenieros y obreros burkineses, junto a voluntarios de Senegal, Costa de Marfil y Guinea, se turnaban día y noche. El agotamiento marcaba sus rostros, pero la determinación era más fuerte. Cada kilómetro conquistado era una victoria africana. Las estaciones se alzaban, una tras otra, como banderas de una nueva era. Esta dinámica recuerda a la construcción del Canal de Panamá, donde trabajadores de diversas nacionalidades trabajaron sin descanso, enfrentando desafíos técnicos y humanos nunca antes vistos. La presión internacional no tardó en golpear. Sanciones y bloqueos tecnológicos hicieron que las empresas extranjeras retiraran a sus técnicos. Pero lo impensado sucedió. Decenas de ingenieros burkineses de la diáspora, en París, Moscú, Dakar, regresaron para aportar su experiencia. Fue un reencuentro de saberes africanos, capaces de resolver problemas complejos con creatividad y mínimos recursos. Este fenómeno evoca el retorno de científicos indios tras la independencia de India, que impulsaron la creación de industrias nacionales y centros de investigación de alto nivel. El progreso acelerado encendió la furia de quienes temían perder control sobre África. Sabotajes aumentaron, explosiones misteriosas en depósitos de combustible, intentos de descarrilamiento por mercenarios, hasta golpes de Estado frustrados. Cada ataque era respondido con más unidad. El ejército y las comunidades crearon brigadas de defensa del tren, haciendo del ferrocarril un símbolo continental de resistencia. En reuniones semanales, líderes religiosos y jefes tradicionales bendecían el proyecto y pedían protección para los trabajadores, reforzando el compromiso colectivo. Pese al asedio, la construcción seguía. Cada tramo terminado era narrado en vivo por radios comunitarias, y el continente celebraba cada metro ganado como propio. Burkina Faso ya no solo construía un tren, forjaba una nueva narrativa sobre lo que significa la independencia africana. El eco de las noticias llegaba a aldeas remotas, donde ancianos y niños seguían los avances con esperanza y orgullo. La tensión llegó al clímax cuando solo faltaban algunos kilómetros para unir las 2 ciudades principales. La presión diplomática no dio tregua. Amenazas de embargo, advertencias de intervención militar, campañas de desinformación en medios globales. Pero la gente no se rindió. Las noches previas a la inauguración, miles de voluntarios custodiaron las vías con lámparas de queroseno, dispuestos a defender el último tramo con sus vidas. En las plazas, artistas y músicos organizaban conciertos para mantener la moral alta, recordando que la cultura también es un arma de resistencia. Nunca antes hubo tanto en juego. La vida de cientos, la estabilidad de un Estado, la posibilidad de un desarrollo africano soberano y el futuro de la autodeterminación continental. Llegados a ese punto, fracasar significaría décadas de sometimiento. Triunfar abriría un horizonte de esperanza y autonomía para toda África. Este tipo de encrucijada ha sido experimentada por otros pueblos. Por ejemplo, en Vietnam, durante la Guerra de Independencia, la construcción de túneles y carreteras bajo el asedio extranjero fue vital para mantener la resistencia y, finalmente, lograr la victoria. El amanecer de la inauguración trajo consigo el silencio expectante de un continente. Todo dependía de ese primer silbido del tren atravesando el horizonte. La emoción era palpable en el aire. Delegaciones de países vecinos, periodistas internacionales y miles de ciudadanos se congregaron en la nueva estación central de Ouagadougou. 27 meses después, lo que parecía un sueño imposible se concreta ante la mirada atónita del mundo. Bajo el inclemente sol africano, la nueva estación central de Ouagadougou bulle de vida. Familias enteras, obreros y jóvenes ondean banderas de Burkina Faso mientras el primer tren avanza, lento pero majestuoso, entre vítores que resuenan como un rugido colectivo. Delegaciones de Malí, Níger y Guinea han llegado expresamente para ser testigos de este instante. Hoy, África celebra una victoria forjada con manos propias. La atmósfera se impregna de euforia, sí, pero también de una dignidad firme y lúcida.
Cuando la comitiva del Fondo Monetario Internacional aparece con discursos de apoyo y cooperación técnica, demasiado tarde, demasiado previsibles, el presidente Traoré mantiene la compostura y responde con serenidad. Hemos demostrado que es posible construir con dignidad. El público irrumpe en aplausos espontáneos, alimentando la sensación de que algo irreversible ha cambiado. El eco de esas palabras resuena en todo el continente, inspirando a líderes jóvenes y viejos por igual. Las consecuencias son inmediatas. El costo del transporte de mercancías entre Ouagadougou y Bobo Dioulasso cae a menos de la mitad. Miles de pequeños comerciantes acceden por fin a mercados antes vedados y aldeas aisladas se conectan después de décadas de olvido. Este impacto económico recuerda el efecto del ferrocarril transiberiano en Rusia, que permitió integrar regiones remotas y estimular el comercio interno. En cuestión de semanas, la prensa internacional dedica portadas al modelo burkinés, un ferrocarril erigido sin préstamos ni consultores extranjeros, sin deudas ni compromisos opacos, pero el eco no se limita a Burkina Faso. Desde Bamako hasta Conakry y desde Niamey hasta el Atlántico, la noticia despierta debates nacionales. Si Burkina Faso lo logró, ¿por qué no nosotros? Organizaciones juveniles, sindicatos e incluso gobiernos vecinos envían delegaciones para estudiar el proceso, mientras un nuevo orgullo recorre el continente de oeste a este, como las traviesas del tren recién inaugurado. Esta ola de entusiasmo se parece a la que recorrió América Latina tras la Revolución Cubana, cuando muchos países buscaron modelos propios de desarrollo y soberanía. Sin embargo, no faltan quienes intentan minimizar el logro o sembrar dudas sobre riesgos futuros. Editoriales en París y Washington repiten que un caso aislado no es tendencia. Pero la frase que retumba en las calles y despachos africanos es otra. Así se construye con dignidad. Por primera vez en mucho tiempo, la narrativa de dependencia comienza a resquebrajarse. La prensa alternativa celebra la hazaña, mientras que los analistas más críticos se ven obligados a reconocer el valor del experimento burkinés. Ahora, el desafío es aún mayor. ¿Será este tren burkinés el inicio de una nueva era de emancipación africana, o quedará como una excepción irrepetible en los libros de historia? La atención internacional se agudiza, lo mismo que la presión y la esperanza. Las miradas del mundo entero pesan sobre este experimento de soberanía. Es el momento en que la historia deja de ser relato y se convierte en posibilidad real para millones de africanos. Sin embargo, más allá de la celebración, surge la pregunta esencial. ¿Qué lecciones concretas deja esta epopeya para quienes hoy luchan por decidir su propio destino? Muchas veces, la historia de África es narrada como una serie interminable de tragedias y fracasos. El caso burkinés rompe ese ciclo y ofrece enseñanzas prácticas para cualquier sociedad que aspire a la autonomía. Las respuestas no son sencillas, pero cada paso del proceso burkinés ofrece pistas valiosas. Lo que sigue es un mapa de errores, aciertos y decisiones que podrían inspirar a otros pueblos en busca de independencia real. No basta con rechazar la ayuda externa. Es necesario construir capacidades, fomentar la unidad nacional y crear mecanismos de financiamiento alternativos. Por ejemplo, la emisión de bonos nacionales permitió a Burkina Faso movilizar el ahorro interno y fortalecer la confianza entre el gobierno y la ciudadanía. Esta no es la historia de un simple tren, sino una invitación a imaginar otros destinos posibles. En países marcados por décadas bajo la sombra de poderes externos, el caso de Burkina Faso replantea preguntas esenciales. ¿Quién decide el rumbo? ¿Quién se beneficia realmente del desarrollo? ¿Quién escribe el futuro? Estas preguntas han sido planteadas también en Asia y América Latina, donde movimientos sociales y gobiernos progresistas han desafiado el status quo con propuestas de desarrollo local. Lo que estuvo en juego aquí no fueron solo unos rieles o vagones, sino el derecho profundo de un pueblo a construir su independencia y proteger su dignidad económica. Construir el ferrocarril fue atreverse a romper cadenas invisibles, a desafiar la costumbre de pedir permiso para avanzar.
Esta actitud recuerda al lema de los movimientos independentistas en todo el mundo. Nada sobre nosotros sin nosotros. La independencia auténtica nunca es un camino fácil. Burkina Faso rechazó préstamos del Fondo Monetario Internacional, desechó consultores extranjeros y levantó su proyecto sin obedecer directrices ajenas. Apostaron por sus propios recursos, por la inteligencia colectiva, por la creatividad y el coraje de su gente. Fue una declaración de soberanía en cada decisión y en cada clavo colocado. En este sentido, el ejemplo burkinés puede compararse al de países como Noruega, que nacionalizaron el petróleo y crearon fondos soberanos para beneficio de las generaciones futuras. Las presiones no tardaron en llegar. Aparecieron amenazas económicas, campañas de desprestigio, advertencias de supuestos expertos occidentales, intentos de sabotaje financiero. Pero los burkineses no retrocedieron. Respondieron con más unidad, con más determinación y con una claridad de propósito inquebrantable. En asambleas populares se discutían abiertamente los desafíos y se buscaban soluciones colectivas. La transparencia fue clave para mantener la confianza y la participación ciudadana. Financiaron la obra usando el 30% de los ingresos de minas nacionalizadas. Crearon bonos populares que permitieron la inversión directa de miles de ciudadanos y firmaron acuerdos de intercambio que respetan la dignidad nacional. Obreros, ingenieros jóvenes, veteranos, campesinos, comerciantes. Todos sumaron sus manos y su ingenio. Este modelo de financiamiento puede ser replicado en otros contextos, adaptando las estrategias a las realidades locales. No fue un triunfo inmediato. Hubo noches de incertidumbre, días de tensión y semanas de desgaste. Pero también hubo orgullo en cada avance, alegría colectiva al ver cada tramo completado, esperanza renovada al saber que el poder de decidir estaba en manos propias. Las escuelas celebraban el progreso del tren con festivales y concursos de dibujo, sembrando en los niños el sentido de pertenencia y la fe en el futuro. Hoy, ese tren no es solo un eje logístico. Es un símbolo vivo de que el desarrollo no tiene por qué ser sinónimo de sumisión. Burkina Faso demostró que la emancipación económica exige coraje para desafiar el orden global y creatividad para diseñar caminos propios. Inspiró a otros países africanos a cuestionar préstamos injustos, a valorarse y a buscar modelos de desarrollo desde adentro y para adentro. En universidades y centros de estudio se multiplican los seminarios sobre el modelo burkinés, generando un debate intelectual y político que trasciende fronteras. La lección resuena como una advertencia y una promesa. Quien no aprende corre el riesgo de quedar atrapado en ciclos de dependencia, pagando intereses interminables y renunciando a su futuro. Pero quien se atreve a desafiar lo impuesto, aunque el riesgo sea alto, puede transformar para siempre el destino de su pueblo. Esta enseñanza se refleja en la historia de países como Malasia, que después de la crisis asiática de 1997, optó por medidas heterodoxas y logró recuperarse sin seguir las recetas tradicionales. Después de escuchar esta historia, tal vez te preguntes, ¿cuáles son las cadenas de dependencia en tu entorno? ¿Quién define las reglas de tu desarrollo? ¿Qué recursos tienes que podrías movilizar junto a tu comunidad? El tren burkinés nos invita a mirar de nuevo nuestros propios desafíos y a preguntarnos si, acaso, ha llegado el momento de construir nuestro propio camino, con recursos y voluntad propios. Este no es solo el final de un capítulo para Burkina Faso. Es un llamado para quienes todavía dudan de que la independencia, con creatividad, riesgo compartido y esfuerzo colectivo, sí es posible. Lo que está en juego, ahora, es mucho más que un tren. Es la posibilidad de reescribir el destino de toda una generación. Para quienes buscan pasos prácticos, la experiencia de Burkina Faso deja varias recomendaciones concretas. Primero, identificar los recursos estratégicos nacionales y asegurar su control público. Segundo, fomentar el ahorro y la inversión interna, evitando la fuga de capitales. Tercero, diseñar mecanismos de participación ciudadana que legitimen las decisiones y fortalezcan la cohesión social. Cuarto,
establecer alianzas internacionales basadas en el respeto mutuo y el beneficio recíproco, evitando dependencias asimétricas. Y, sobre todo, cultivar una cultura de dignidad y resiliencia, capaz de resistir las presiones y reinventarse ante la adversidad. La historia no está escrita de antemano. Como demuestra el caso burkinés, cada sociedad tiene la capacidad de romper el ciclo de la dependencia y abrir nuevos caminos hacia la libertad y el desarrollo. El tren de Burkina Faso no es solo un medio de transporte, es el símbolo de una voluntad colectiva y la prueba tangible de que, cuando un pueblo se une, ningún obstáculo es insuperable. Así, la pregunta final queda abierta, pero también cargada de esperanza. ¿Seremos capaces, en nuestras propias realidades, de tomar el control de nuestro destino y construir paso a paso el futuro que merecemos? La experiencia de Burkina Faso nos recuerda que sí, es posible, solo hace falta dar el primer paso y nunca perder de vista el horizonte.